Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión presentaremos nuestro tema acerca de la adquisición de activos no financieros y su influencia en el crecimiento económico de la región La Libertad en el periodo 2009-2019. El presente trabajo de investigación fue realizado por Abanto Calvano Pons Sharon, Ríos Barona Ricardo y Ruiz Salazar Pritzney. Empezaremos por la realidad problemática. Según estudios pertenecientes a la teoría económica keynesiana, afirman que la intervención estatal es fundamental para que un país crezca, mediante políticas fiscales que incrementen el gasto del gobierno. Por lo tanto, el gasto en inversión pública es un factor importante en la economía, debido a que engloba el mejoramiento y la realización de obras públicas como hospitales, colegios, saneamiento, electricidad, etc. Estos permiten que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida y con ello un mayor bienestar. No obstante, aunque en el Perú se aplica a dichas políticas, existe ineficiencia e ineficacia en la gestión por parte de las autoridades correspondientes que ejecutan este presupuesto, el cual no está permitiendo el crecimiento económico esperado en el país y sus regiones. Una de las regiones que se ha visto perjudicada por acciones incompetentes en el manejo del presupuesto es la región La Libertad. Como menciona Diego Macera, en esta región para el año 2017 se registró una menor ejecución del gasto de inversión a diferencia de años anteriores. Además, en La Libertad, 3 meses antes de acabar el año 2019, solo se había ejecutado el 20% de su presupuesto. Es por ello que esta investigación trata de demostrar el impacto de la adquisición de activos no financieros en el crecimiento de la región La Libertad en el periodo 2009-2019, con el fin de brindar recomendaciones para que las autoridades puedan llevar a cabo una mejor ejecución de este presupuesto. Voy a dar pase a mi compañera que va a explicar el planteamiento del problema. Naomi, por favor. El planteamiento del problema es el siguiente. ¿Cómo influyó la adquisición de activos no financieros en el crecimiento del PBI de la región La Libertad en el periodo 2009-2019? Nuestra hipótesis. La adquisición de activos no financieros tiene un grado de incidencia directa en el crecimiento económico en la región La Libertad 2009-2019. Nuestros objetivos son los siguientes. Objetivo general. Determinar la relación de la adquisición de activos no financieros con el crecimiento económico para el caso de la región La Libertad para el periodo 2009-2019. Nuestros objetivos específicos son los siguientes. Determinar el nivel de ejecución del presupuesto en la adquisición de activos no financieros en la región La Libertad en el periodo 2009 al 2019. También, analizar la evolución del gasto público ejecutado en activos no financieros de la región La Libertad durante el periodo 2009-2019. Y también, finalmente, realizar la regresión para determinar la relación que existe entre la adquisición de activos no financieros y el crecimiento económico de la región. La metodología. El tipo de investigación es no experimental, porque se realiza sin manipular deliberadamente los datos. Solo se observan los registros estadísticos. El tipo de investigación es cuantitativo, porque esta es producida por la causa y efecto que tiene el problema entre las dos variables. También se utilizará su naturaleza descriptiva, porque ello nos ayudará a ordenar los resultados observados de las conductas, características y otros que se hallarán en relación de las dos variables. Nuestra metodología es no experimental, porque se realiza sin manipular deliberadamente los datos, solo se observan los registros estadísticos. Longitudinal, porque es una investigación observacional llevada a cabo durante el periodo 2009-2019. Correlacional, ya que se busca explicar la relación o el impacto que genera una variable sobre la otra. Y de tendencia, porque tenemos a estas dos variables, la cual tenemos a X, que es la variable independiente, y vendrían a ser la adquisición de activos no financieros, y la variable Y, que es la dependiente, y vendría a ser el PBI de la región La Libertad.
También los materiales y métodos son los siguientes. Las variables analizadas en ese trabajo de investigación y su información cuantitativa serán recogidas de sitios web confiables como el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, Consulta Amigable, y también analizaremos datos estadísticos del INEI. Y bueno, de los cuales recogeremos específicamente datos trimestrales del periodo 2009 al 2019. Ahora le daré paso a mi compañero Ricardo. Continuando con el marco teórico, tenemos el gasto público, el contraste clásico y keynesiano. Es inevitable hablar de políticas fiscales y crecimiento o gasto público sin poder mencionar la discrepancia que hay entre estas ambas teorías, ¿no? En la teoría económica, como podemos ver en la diapositiva, existen discrepancia entre la teoría keynesiana y la clásica, ya que cada uno posee fundamentos teóricos que diferencian una de la otra. En la forma de conseguir los objetivos macroeconómicos, para los keynesianos, la intervención del Estado por medio de una política fiscal expansiva, es decir, aumentando el gasto o reduciendo los impuestos, aumentará la demanda agregada, lo cual incentivará que haya mejor producción, generando en las empresas se vean motivadas a invertir, lo cual creará más puestos de trabajo, aumentando el bienestar de las familias, por lo cual se verá aumentado el consumo. En conclusión, las tres variables de la demanda agregada, gasto, consumo e inversión, incrementarán, pero incentivadas por un mayor gasto público. Sin embargo, para los clásicos neoclásicos, estos sostienen que eso no es lo adecuado, debido a que un aumento en el gasto público generará mayor inflación. Para ellos, la demanda no hace crecer la oferta, sino que la oferta se expande por un aumento de sus propios componentes, cumpliéndose de esta manera la ley de Say, que afirma que la oferta crea su propia demanda. Por otra parte, tenemos la hipótesis de Armey. De acuerdo a la hipótesis de Armey, la relación entre el gasto público productivo y el crecimiento económico tiene una forma de U invertida. De ahí que para aquellos países que tengan un nivel de gasto público por encima del nivel óptimo, como muestra en el gráfico por el punto B, esta relación del gasto público y el crecimiento económico sería inversa. Mientras que para aquellos que tengan un nivel de gasto público por debajo del óptimo, la relación será directa. Es decir, una excesiva expansión del sector público desplaza la inversión y el consumo privados a impulsar al alza los tipos de interés y a la vez provoca un aumento de los impuestos y la deuda pública para hacer frente a ese elevado nivel de gasto. Por lo tanto, debe haber un tamaño de sector público óptimo que maximice las tasas de crecimiento económico alcanzadas. Esta hipótesis nos servirá para ver en el margen en el que está la ejecución del presupuesto, estamos por debajo, ¿no? Del punto A. Esto nos va a servir para analizar mejor la ejecución del presupuesto en la libertad. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Para continuar, tenemos la inversión pública y la hipótesis de complementariedad. Esta hipótesis indica que las inversiones en infraestructura económica y o social facilitan la implantación y realización de los planes de inversión de los agentes privados, eliminando costos y barreras de transacciones y de capacitación y educación. Asimismo, la inversión pública también tiene el efecto indirecto en la formación de capital privado y por consiguiente el crecimiento económico, pero no solo por el aumento de la demanda agregada en bienes y servicios producidos por el sector privado, sino también por el aumento en la demanda, sino también por la influencia en los beneficios futuros y en las expectativas de ventas de los inversionistas privados, siempre y cuando la inversión pública cubra, tengamos siempre en cuenta esto, siempre y cuando esto se cumpla, siempre y cuando la inversión pública cubra las debilidades que presenta la inversión privada. Se supone que el sector público provee eficientemente bienes públicos que tienen que producir por medio de la inversión pública.
Por lo tanto, si el sector público genera un gasto que sea productivo en el sentido que mejore las condiciones para la inversión mediante la creación y mejoramiento de la infraestructura física o por medio de la mejora de la productividad, mejora las condiciones de salud, educación, alimentación, entre otras, a través del gasto en formación de capital humano. Es decir, siempre y cuando se cumpla la complementariedad, va a haber un crecimiento económico. Si por el contrario, el capital público y privado son sustitutos directos, los que pueden prevalecer son los efectos de desplazamiento de la inversión privada por la inversión pública, sin que se generen cambios sustanciales esperados sobre el crecimiento económico. Por último, tenemos la ley de Wagner, que sobre la ley de Wagner, Benavides Rodríguez y Venegas Martínez 2013 afirmaron que Wagner a finales del siglo XIX propuso la noción de que existe una tendencia a largo plazo en que la actividad gubernamental por medio del gasto se incrementa como resultado del crecimiento económico. En otras palabras, la ley de Wagner establece que el crecimiento del aparato gubernamental se debe a una creciente demanda de bienes públicos y al control de las externalidades. Esto nos quiere decir que la causalidad del gasto público viene por el aumento de la demanda de los servicios de la población. Es decir, si la economía crece, va a demandar más de estos servicios. Por ende, va a crecer el gasto público. Ahora sí, continuamos con el marco conceptual, que lo presentará mi compañera Britney. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos un poco sobre daremos las definiciones de algunos términos que hemos utilizado en el transcurso de nuestro trabajo. Bueno, comenzamos con crecimiento económico. El crecimiento económico se refiere al incremento de los indicadores como la producción de bienes y servicios, un mayor consumo de energía, el ahorro, la inversión y una balanza comercial favorable. Bueno, la política fiscal es un conjunto de medidas y de acciones gubernamentales que tienen el fin de influir en el nivel de precios, la producción, la inversión y el empleo. El Producto Bruto Interno, PBI, es el que mide el nivel de actividad económica y se define como el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un tiempo determinado. Inversión pública. La inversión pública es toda erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar, con el objetivo de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y para la producción de bienes. El gasto público en inversión son los gastos destinados a adquirir las infraestructuras en las que podemos desarrollar los bienes y servicios públicos, como construcciones de hospitales, un museo o un nuevo centro para la tercera edad. Pero también sirve para mantener y ampliar la capacidad productiva de un país, como por ejemplo las carreteras, los aeropuertos, las instalaciones para la gestión de residuos, entre otros. Y la adquisición de activos no financieros son gastos por las inversiones en adquisición de bienes de capital e infraestructura, que aumentan el activo de las entidades del sector público. Bueno, seguimos con gasto de capital. Bueno, esos son gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Los pagos que se hacen aquí son por estudios de preinversión, ejecución de obras, compra de maquinarias y equipos, préstamos, adquisición de valores, transferencias de recursos para gastos de esta misma índole. Eficiencia. Bueno, el término eficiencia se utiliza cuando queremos lograr un objetivo y utilizamos menos recursos, o también cuando queremos lograr más objetivos utilizando menos recursos o los mismos recursos. Eficacia. Eficacia es qué tan capaces son las autoridades a lograr un objetivo. Precedente internacional, tenemos también lo que menciona Guzmán en el año 2014, en su trabajo de tesis, El impacto de la inversión pública en el crecimiento económico. Un análisis desde la perspectiva espacial Bolivia, 1990 al 2011. Bueno, aquí resalta que la inversión pública en particular tiene un rol importante en el crecimiento económico.
Bueno, él concluye de que la inversión pública, tanto en infraestructura, obras, hacer calles, avenidas, carreteras, aeropuertos, tiene una influencia positiva en el nivel económico, el crecimiento económico. Antecedentes nacionales. De igual manera, Rodríguez, para el año 2014, en su tesis para optar el título de economista, Influencia del consumo privado y gasto público en el crecimiento económico de las regiones del Perú en el periodo 2002 y 2011, evalúa la importancia del consumo privado y gasto público en el crecimiento económico de las regiones del Perú. El resultado encontró de que el gasto público tuvo una mayor relevancia en el crecimiento económico de las regiones del Perú para el periodo de estudio. Siguiendo con los antecedentes regionales, para entrar en el contexto regional, tenemos a Iris Magali y a Carlos Rodríguez en el año 2017, que en su trabajo titulado Gasto público en inversión y su incidencia en el crecimiento económico de la libertad 2000 al 2015, bueno, en ese trabajo se concentra en demostrar de que el gasto público en inversión ha incidido de manera positiva en el crecimiento económico de la región en el corto plazo, mediante las actividades económicas de servicio, agricultura, manufactura, minería, concluyendo de que estos aumentaron el nivel de empleo, la recaudación fiscal, el nivel de producción, exportación y además los efectos del gasto público invertido en infraestructura tienen un mayor efecto a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias.